Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel García y soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en CETIS Universidad. El día de hoy vengo a presentarles acerca de las incubadoras para neonatos como parte del proyecto final de la materia de Sistemas de Instrumentación Biomédica. En este video se analizará la incubadora para neonatos como instrumento de alta importancia en el área de la neonatología. Para ello, se abordará los siguientes temas: incubadoras y neonatos, antecedentes históricos detrás del bioinstrumento, el diseño del mismo, los distintos tipos de usos que se le da al instrumento, el funcionamiento técnico de este y por último una breve conclusión. Para empezar, hay que tener en claro la definición de dos conceptos: neonato y neonatología. Con neonato nos referimos a un recién nacido, o sea, un bebé con menos de 28 días de nacido. Y por otro lado, la neonatología es la rama de la medicina enfocada en la evaluación y tratamiento de los recién nacidos. Ahora sí, vamos con la incubadora. La incubadora, por otro lado, es un equipo de uso común utilizado para calentar al recién nacido prematuro. Este le proporciona el calor mediante convección al recién nacido y agrega humedad de manera artificial mediante un proceso llamado humidificación, ya que bajo condiciones normales la temperatura del útero es de 37,9 grados centígrados y cuando al nacer el neonato pues pasa de un ambiente intrauterino a un ambiente extrauterino, o sea, fuera del útero. Y esto crea un cambio térmico significativo que afecta al recién nacido. Debido a la inmadurez de cada órgano y sistema y su tamaño corporal, los prematuros son más vulnerables tanto al enfriamiento como al sobrecalentamiento. Es de ahí el uso que se le da a este instrumento biomédico. En cuanto a los antecedentes históricos, tenemos que en la antigüedad el cuidado del recién nacido siempre estuvo a cargo de la madre. A veces era apoyada por algunos familiares, abuelas o las parteras que estaban presentes, pero no era común que el médico cuidara del recién nacido, ya que si estos se enfermaban, los médicos evitaban atenderlos, ya que ellos no se consideraban capaces de diagnosticarlos y tratarlos. Por otro lado, en México, no fue hasta en 1532, durante la colonia, que se empezaban a preocupar por los recién nacidos. Esto llevó a la fundación de una casa de cuna en Tacubaya y tiempo después se fundó otra casa de cuna en el Hospital de San Juan de Dios. Este mismo se convertiría actualmente en el Hospital de la Mujer. También tenemos a los pioneros de la atención médica neonatal moderna. Ellos son los doctores Etienne Tarnier y su discípulo, el doctor Pierre Boudin. Ellos dos fueron dos obstetras franceses del siglo XIX. Ambos construyeron y utilizaron las incubadoras para el cuidado de niños prematuros en 1880. Esto fue en París. Turner tuvo la idea de la incubadora al observar las incubadoras de huevos de pollo. Fue ahí donde se le ocurrió qué tal si sustituíamos a los huevos de pollo por los neonatos para así mantener la temperatura en ellos de una manera estable. Fue ahí donde empezó la idea y empezaron a desarrollarla entre ellos dos. Ahora procederé a explicar el diseño y las partes que componen a la incubadora para neonatos. De manera comercial, las incubadoras solo tienen diferencias en la forma en la que están construidas o por sus sistemas de control y calefacción.
Sin embargo, en general, todas las incubadoras incluyen casi siempre los mismos componentes. Entre los componentes tenemos primero una cámara o capacete. Este es de material transparente. En él se coloca al neonato y aquí es donde se genera el microclima que se controla. En el segundo tenemos un colchón. En tercero tenemos el gabinete. Se refiere a la estructura que sirve de base y soporta la cámara y los sistemas de control. Esta usualmente se encuentra incorporada de tal manera que forma un solo cuerpo con todos los componentes que integran a la incubadora. Esto para permitir su movilización. Después tenemos el módulo de control de temperatura. Aquí es donde se puede seleccionar el modo de funcionamiento de la incubadora, ya sea el modo de control de aire o el modo de control del paciente o servocontrolado. Después tenemos al humidificador. El- la incubadora contiene un depósito o reservatorio de agua. Esto es para poder controlar la humedad del ambiente, ya sea manualmente o con un servocontrol. Después tenemos una puerta o entrada para suministro de oxígeno. Esto para proporcionárselo al neonato. Luego tenemos un bloque o control de alarmas. La incubadora contiene alarmas que ya son establecidas de fábrica o pueden ser ajustadas manualmente por el operador. Estas suelen ser audibles y visibles, y esto es para incrementar la seguridad del paciente durante el tratamiento. Las alarmas que suelen venir integradas son en cuanto a temperatura de aire o la temperatura de la piel. O sea, esto es para indicar si la temperatura es menor o mayor de lo que se espera en el paciente. También hay una alarma en el sensor, ya sea que haya una falla en este sensor. Luego alarmas para la falla general del sistema y también alarma para el filtro de entrada de aire. Esta se activa cuando hay resistencia en la entrada del flujo de aire exterior hacia el interior. Las incubadoras se clasifican en diferentes grupos de acuerdo al tipo de uso que se requiere. A continuación voy a describir el uso que se le da a tres tipos de incubadoras. En primer lugar, tenemos a la incubadora estacionaria, que se muestra en la imagen de lo izquierdo. Este grupo de incubadoras se ubican en áreas de urgencias, cuidados intensivos, cuidados intermedios y cuidados transitorios, así como en áreas de cuidados fisiológicos. Y tal como lo dice su nombre, este tipo de incubadoras suelen estar fijas, no están diseñadas para tener mucha movilidad, sí, o tienen una movilidad limitada. En segundo lugar, tenemos a las incubadoras de traslado, que se muestra en la imagen del lado derecho. Estos equipos, ahora sí, son utilizados para transportar a neonatos dentro o fuera de la unidad médica. El transporte puede ser terrestre o aéreo, por lo que el diseño de estas incubadoras son más ligeras y más pequeñas para facilitar la movilidad. Estas incubadoras necesitan de ciertas características especiales. Por ejemplo, tienen que operar con corriente alterna o corriente directa o con una batería, ya sea 120 volts en caso de corriente alterna y 12 o 24 volts en caso de corriente directa. Asimismo, este tipo de incubadora tiene que contar con los requerimientos necesarios para que la estructura pueda ser transportada ya sea por aire o por tierra, como había mencionado anteriormente.
También tiene que tener una protección especial contra vibraciones y con el ruido externo. Esto pues para que no afecte al neonato mientras está siendo transportado. Eh, y por último, tiene que contar con emisiones electromagnéticas limitadas. Esto para no interferir con los medios de los aviones en caso del transporte aéreo. Y por último, tenemos a las incubadoras o unidades de calor radiante. Estos equipos se combinan entre sí. Combina la capacidad térmica de la incubadora neonatal y la combina con las ventajas de una unidad de calor radiante. Esto por el fácil acceso al paciente. Estos equipos cuentan con control de temperatura, oxigenación, humedad del aire y temperatura de la piel. Una vez que ya conocemos las partes de la incubadora y los distintos tipos de uso que se le puede dar, ahora toca ver del funcionamiento técnico de este bioinstrumento. En general, la mayoría de las incubadoras brindan calor a los bebés por medio de flujo de aire caliente. Este calor se transfiere principalmente por convección. Los sistemas de calefacción y humidificación suelen estar localizados debajo del compartimento de la incubadora y la circulación del aire se logra gracias a un ventilador o una turbina que lo toma del exterior y lo pasa a través de un elemento calefactor y de un dispositivo que mide la temperatura. Posteriormente, este pasa sobre un depósito de agua que se utiliza para humedecer el aire, o sea, en caso de que lo necesite. Esto antes de impulsarlo hacia el interior de la cámara donde se encuentra el paciente. Las incubadoras también cuentan con un elemento calefactor o unidad de calor. Se puede activar por una señal eléctrica. Este proporciona a la diferencia entre la temperatura medida y el valor de referencia que estableció el operador. La variable de control puede ser la temperatura del aire de la incubadora o también puede ser la temperatura de la piel de la región abdominal del neonato. El control de temperatura se puede llevar a cabo de dos modos. El primero es el modo de control de temperatura del aire. ¿Qué quiere decir? Pues el operador en este caso establece un valor de temperatura en el control, esto del aire, en el interior de la incubadora. El sistema de calentamiento funcionará para que la temperatura del interior alcance el valor de referencia. Por lo general, el operador dispone de la monitorización y visualización de las temperaturas de referencia. Esto de que es dentro de la incubadora y del paciente. O sea, se suele usar un termómetro en estos casos. En el caso de que el sistema de control de la incubadora detecte diferencias entre la temperatura de control y la temperatura del aire de la cámara y que estas diferencias superen el rango que establece el operador, en este caso se disparan las alarmas audibles y visibles que anteriormente se ha explicado. En algunos casos extremos, se inhabilita el sistema de calentamiento como mecanismo de seguridad, esto para proteger al neonato. El segundo modo de control de temperatura es de la piel del paciente o servocontrolado. ¿Qué quiere decir? Pues que el operador, en este caso, también establece un valor de referencia de temperatura que quiere en el neonato. De este modo, el sistema de calentamiento estará en operación hasta que el paciente alcance la temperatura deseada, programada por el operador. A esto se le llama temperatura de equilibrio. Para conseguir esto, la incubadora necesita medir la temperatura real del paciente. Esto se logra
mediante la colocación de un sensor de temperatura corporal. Esta monitorización continua es la fuente de información que retroalimenta al sistema para que dirija el funcionamiento del calefactor. Al igual que en el modo manual, existen alarmas que se activan por diferencias de temperatura. En este caso, entre la temperatura de referencia y la temperatura del paciente. Finalmente, en este video se describió los distintos aspectos sobre la incubadora para neonatos. Se logró describir los antecedentes históricos detrás del bioinstrumento, las partes del diseño general de la incubadora, así como los distintos usos que se le da a este y el funcionamiento técnico de la incubadora. La importancia de este proyecto radica en, pues, en entender los distintos bioinstrumentos que se utilizan en las distintas áreas de la medicina. En este caso, pues es el uso de la incubadora eh, para neonatos. Este es esencial para los cuidados de los recién nacidos eh, en el área de la neonatología. Estos pues permiten un mejor desarrollo y un mejor crecimiento de los recién nacidos y ayuda a reducir tanto la tasa de mortalidad como para prevenir enfermedades en ellos. Personalmente, nunca había tenido un acercamiento acerca de pues cómo funciona este instrumento. Lo había, lo había visualizado en algunas películas donde enfocan a estos instrumentos y me había llamado la atención. Sin embargo, nunca me había dado la tarea de investigar acerca de ellos y con este proyecto ya tengo un mejor entendimiento, ¿no? De cómo funciona el mecanismo, los mecanismos, qué partes lo incluyen o por qué es tan importante, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia de realizar este proyecto. Bueno, me despido y muchas gracias por su atención.